buenas tardes. Soy Eduardo Boix, coordinador del Aula Cultural de ACNIE. Daros la bienvenida a todos los socios y simpatizantes y pediros disculpas por este pequeño problema que hemos tenido y que nos ha demorado un cuarto de hora. Reiniciamos nuestras actividades con prestigiosos conferenciantes y en esta ocasión tenemos la generosa colaboración de doña Carmen Sanz Ayán. Doña Carmen es catedrática de la Universidad Complutense en Historia Moderna desde el año 2007, es académica de número de la Real Academia de Historia y dirige también el máster sobre las monarquías hispánicas. Tiene una larga carrera de colaboraciones y de distinciones, entre las que destaca el Premio Nacional de Historia en el año 2014 por su estudio sobre los banqueros y la crisis de la monarquía. Tiene una fecunda labor bibliográfica con más de 12 libros y gran infinidad de artículos escritos, y de una manera u otra se ha orientado hacia unas líneas de investigación muy interesantes. Una de ellas son las redes financieras en las monarquías europeas, otra fascinante que es los aspectos socioeconómicos del teatro barroco y en general todo lo que supone historias de los siglos XVII y XVIII en los que es una auténtica experta. Hoy abandonamos un poco el terreno que hemos tenido en nuestras últimas charlas de profundizar en el siglo XVI, que de alguna manera suponía el arranque del Imperio Español, y entrar en otro siglo para que doña Carmen nos ilustre de un acontecimiento que tuvo una gran importancia para nuestra historia y para la de toda Europa, como fue la Guerra de la Sucesión Española. Carmen, cuando quieras, estamos muy deseosos de escucharte. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación y espero, como decía en la otra sesión, cuando estábamos hablando todavía de manera informal, que no resulte demasiado técnico o demasiado quizá plumbeo lo que voy a intentar contar, pero me parece que es una cuestión en la que se ha insistido poco. Y esta vertiente de la económica internacional sobre la guerra de sucesión yo creo que aclara muchas cosas respecto a lo que fue de verdad aquel conflicto, ¿vale? Antes de que casi todo fuera pandemia, es posible que recuerden la polémica entre España y Colombia recogida en la prensa nacional e internacional sobre el rescate de los restos del galeón San José, hundido en las inmediaciones de Cartagena de Indias, por los ingleses a principios del siglo XVIII, en concreto en 1708. Un galeón al que el maestro del realismo mágico, Gabriel García Márquez, dedicó un episodio muy interesante en una de sus obras más reconocidas, El amor en los tiempos del cólera, tan citado, por cierto, este último año. Pues bien, en ese libro uno de sus principales protagonistas andaba obsesionado por rescatar para su amada el tesoro del galeón San José, que transportaba en sus bodegas una carga aproximada de más de 100 millones de reales de A8, lo que equivaldría en un cálculo muy grueso a unos 5.000 millones de dólares actuales. Y es que, aunque el episodio del amor de Florentino Ariza por Fermina Daza fuera fruto de la imaginación prodigiosa de García Márquez, que por cierto se cumple el aniversario de su nacimiento en 3 días, el hundimiento del San José fue un episodio real de la Guerra de Sucesión Española que nos transporta a la dimensión extraeuropea de un conflicto que tendemos a ver en clave doméstica, en clave local, corriendo el riesgo de distorsionar la auténtica naturaleza global de aquella contienda. Creo que a la hora de interpretar el estallido de ese conflicto, de su evolución y de su desenlace, tenemos que imponer la jerarquía temporal, un orden de prelación que es preciso respetar cuando nos acercamos
al análisis de aquel proceso. La simple secuencia cronológica de la guerra, iniciada en el continente europeo en 1702 y que solo se convirtió en guerra interior, en guerra peninsular, a partir de 1705, indica claramente qué fue antes y qué fue después. Solo en un universo de ficción se puede alterar el orden de los acontecimientos a nuestro antojo, pero en historia la cronología tiene importancia. Entre las variadas interpretaciones que podemos hacer respecto a las causas de la guerra, una de las esenciales, de las medulares, aunque quizá haya sido menos aireada que otras, es que al tiempo que aquel conflicto sirvió de instrumento para que alguna de las principales potencias emergentes de la época lograran una nueva distribución del mapa político europeo, avivó también la lucha por el dominio del tráfico comercial internacional, poniendo las bases de lo que sería más tarde el predominio inglés de los mares y de los mercados coloniales. Esta última cuestión fue precisamente uno de los acelerantes que ayudaron a convertir una guerra de origen dinástico, se acaba la dinastía Austria, y los Austrias de Viena pugnan con los Borbones de Francia para intentar ocupar ese trono, es realmente un enfrentamiento plurinacional con trascendentales consecuencias económicas. Fue una guerra de origen dinástico, pero evolucionó a un enfrentamiento, como digo, plurinacional, con unas consecuencias económicas globales muy, muy importantes. Fundamentalmente me voy a ocupar de abordar en esta charla las razones que empujaron a Holanda y particularmente a Gran Bretaña a entrar en una guerra en la que en principio, al menos formalmente, habían decidido ser neutrales. Y cómo la voluntad de estas potencias alimentó de manera decisiva el conflicto en el interior peninsular. La neutralidad inicial de Holanda y de Gran Bretaña se hizo evidente en el momento en el que Luis XIV decidió aceptar el testamento de Carlos II de España, que señalaba como heredero al nieto del rey francés, al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, el 17 de noviembre de 1700. Que Luis XIV aceptara el testamento de Carlos II implicaba la ruptura de un acuerdo previo de reparto de la monarquía hispánica que él mismo había firmado con Holanda y con Inglaterra solo 8 meses antes, en concreto en marzo de 1700. El rechazo de aquel compromiso previo era una cuestión delicada, porque si Luis XIV no daba a esas potencias marítimas garantías suficientes de que los dominios territoriales de Francia y de España no quedarían unidos, podría verse solo ante una macro coalición europea encabezada por Austria. Pero Luis XIV fue hábil y, dirigiéndose a los parlamentos tanto de Inglaterra como de Holanda, dijo: no quiero nada para mí. Escribió una carta explicando y diciendo abiertamente esta expresión: no quiero nada para mí. En concreto estaba reflejada en la misiva que envió a los Estados Generales de Holanda para convencerles de que aceptaran los términos del testamento de Carlos II, mientras insistía en que, de llevarse a cabo los repartos que se habían acordado en marzo de ese mismo año, esos repartos le hubieran dado el control directo de los reinos de Nápoles y de Sicilia, lo que sin duda habría afectado muchísimo al equilibrio comercial del Mediterráneo que tanto a Inglaterra como a Holanda les interesaba preservar. Estos argumentos a favor de la quietud de los mares fueron aceptados tanto por la Asamblea de los Estados Generales neerlandeses, es decir, por Holanda, como en el Parlamento inglés. Y lo fueron porque en aquellos ámbitos de decisión política, una buena parte de sus integrantes eran gentes vinculadas con los grandes intereses económicos internacionales. Y temían que tanto el comercio mediterráneo como el americano pudieran resultar perjudicados si finalmente estallaba un conflicto de estas dimensiones. De ese modo, Felipe de Anjou fue reconocido como rey de España por los holandeses en febrero de 1701 y por los ingleses en abril de ese mismo año. Por tanto,
mientras las asambleas holandesa e inglesa eran temporalmente apaciguadas por los argumentos de Luis XIV, Felipe V cruzó la frontera de Irún el 22 de enero de 1701 y recibió a su paso las aclamaciones de rigor en todo el recorrido peninsular hasta consumar su real entrada en Madrid casi un mes después, el 18 de febrero. Las Cortes de Castilla, reunidas en el convento madrileño de San Jerónimo el Real, le proclamaron rey el 8 de mayo con todas las aceptaciones internacionales en la mano, salvo evidentemente la de Austria, que desde que se hizo público el testamento de Carlos II rechazó su contenido y sus consecuencias. Felipe V marchó poco después a Aragón para ser reconocido también en aquel reino, y el aseo de Zaragoza juró los fueros el 5 de septiembre. Y estando allí, los catalanes solicitaron convocatoria de Cortes también, y el 12 de octubre comenzaron en Barcelona. Los acuerdos económicos adoptados en las Cortes catalanas, clausuradas en enero de 1702, resultaron muy favorables para Cataluña. Se concedió la categoría de puerto franco a la ciudad condal y el permiso para enviar 2 embarcaciones anuales a América sin tener que pasar por el obligado registro de Sevilla-Cádiz, lo que suponía de facto y también de jure la ruptura del monopolio comercial sevillano. También se aprobó la constitución de lo que se llamó la Compañía Náutica Mercantil y Universal, estructurada por acciones, según el modelo de las compañías de las Indias Orientales y Occidentales holandesa e inglesa, que permitían dar mucho juego en el comercio ultramarino a los poseedores de aquellas acciones o de aquellos títulos. Esos acuerdos parecieron satisfacer los anhelos de los sectores comerciales catalanes, ya que, como declaró Narcís Feliu de la Peña, uno de sus más conocidos representantes, las concesiones de las Cortes de 1702 eran las más favorables, leo literalmente, que había conseguido nunca la provincia. Este parecer quedó ratificado por el que fuera fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, cuando afirmaba con vehemencia y con tono crítico tras la clausura de la Asamblea Catalana que en ellas, y vuelvo a leer literalmente, lograron los catalanes cuanto deseaban, pues ni a ellos les quedó que pedir ni al rey cosa especial que concederles. Por tanto, el reconocimiento de Felipe de Borbón como rey conllevó para Cataluña notables beneficios económicos tangibles, como paradójicamente se demostró cuando los austracistas catalanes, unos años después, exigieron explícitamente al archiduque Carlos la promesa de observar fielmente las constituciones de las Cortes borbónicas de 1701 y de 1702. Sin embargo, mientras en los reinos peninsulares se cerraban estas negociaciones, algunas cosas habían empezado a cambiar en el contexto internacional. ¿Qué es lo que ocurrió durante esos meses para que ingleses y holandeses lograran sensibilizarse respecto a la necesidad de intervenir directamente en el conflicto a favor de la causa austracista? En primer lugar, el 1 de febrero de 1701, a solo 2 meses y medio de la proclamación de Felipe V como rey de Castilla, Luis XIV hizo registrar solemnemente en el Parlamento de París el mantenimiento de los derechos sucesorios de su nieto a la corona de Francia, contraviniendo lo estipulado en el testamento de Carlos II. Poco después hizo que Felipe V le concediera el gobierno tácito de los Países Bajos españoles, de los Países Bajos del Sur, ya que el rey de España eligió como gobernador de aquellos territorios a un estrechísimo colaborador del monarca francés, que era el duque de Berry, algo verdaderamente llamativo. Esta nueva situación significaba que hasta entonces, y con el consentimiento español, se habían ocupado en mantener la franja de seguridad entre Francia y el territorio holandés unas divisiones holandesas. Y a partir de ese momento eran los franceses los que se establecerían en esas marcas de seguridad. También, y va a ser esta la cuestión a la que voy a dedicar buena parte de los minutos de esta charla, a petición de Luis XIV, Felipe V
concedió a los comerciantes franceses importantes privilegios comerciales en la América española. En concreto, puso en sus manos el monopolio de importación de esclavos negros. Utilizo la expresión tal y como se utilizaba en la época de los documentos, sin, por supuesto, querer herir ninguna sensibilidad. En particular, puso en sus manos, como digo, este monopolio de importación, porque no olvidemos que los esclavos lamentablemente eran una mercancía, y de este modo Francia ganaba una posición de ventaja en un mercado en el que tanto los ingleses como los holandeses se habían abierto camino trabajosamente a lo largo del siglo XVII. Para entender lo que significaba para unos y para otros que un consorcio de comerciantes franceses lograran ese contrato, es necesario saber qué es lo que los ingleses y los holandeses habían estado ganando durante toda la segunda mitad del siglo XVII en esa materia. Y sobre todo, conviene valorar por qué era tan importante para las aspiraciones comerciales de las potencias marítimas europeas conseguir el llamado asiento de negros, es decir, el permiso oficial de introducción de esclavos en la América española. La gestión de ese asiento o de ese contrato significaba no solo lucrarse con el comercio negrero en sí mismo, sino abrir una brecha legal en el teórico monopolio comercial español que permitía la introducción ilegal, socapa de lo legal, de mercancías en el territorio hispanoamericano al amparo de la trata que se permitía. Y esto era así, ya que el transporte de esclavos bajo el sistema de asiento era el único legalmente admitido por la corona española al margen del sistema de flotas y galeones. Con respecto a la introducción de esclavos en América, desde comienzos del siglo XVI, España nunca dispuso de territorio africano del que poder obtener esclavos, ni sus comerciantes. Tuvo que satisfacer, por tanto, la demanda del nuevo continente mediante acuerdos de introducción firmados con comerciantes de otras nacionalidades que se disponían de alguna forma a obtener esos esclavos de lugares que sí controlaban en la costa africana. En esto tenemos que recordar que la introducción de esclavos africanos venía a tapar el problema de la mitad y de poder esclavizar de alguna forma a los habitantes originarios del continente americano. De manera que esa introducción siempre se hace a través de un contrato de este tipo, siempre se llamó asiento, llegando a acuerdos con comerciantes o con naciones que tenían colonias en las costas africanas. Desde el siglo XV, los términos del Tratado de Tordesillas, que como sabemos se firmó en 1494, otorgaba a Portugal el dominio sobre las dos principales fuentes de abastecimiento de esclavos africanos que se situaban en los márgenes de los ríos Guinea y Angola. Pero desde mediados del siglo XVII, Portugal tuvo dificultades para rehabilitar ese comercio que había venido practicando durante siglo y medio, sobre todo después del paréntesis que sufre esa trata legal por la guerra que Portugal había iniciado en 1640 contra Felipe IV y la sucesiva introducción de ingleses, holandeses, daneses y franceses en sus tradicionales lugares de suministro africano. El interés de todos ellos por la trata de esclavos se intensificó de forma extraordinaria durante el siglo XVII porque tanto Inglaterra como Holanda y en menor medida Francia habían logrado adquirir colonias en las islas del Caribe cuya riqueza fundamental eran las plantaciones que requerían mano de obra esclava. Barbados y Jamaica para los ingleses o Curazao para los holandeses eran los ejemplos más acabados de las nuevas plataformas esclavistas que, explotadas intensamente como islas del azúcar, necesitaban brazos para las plantaciones. La demanda de esa particular mano de obra en estas islas caribeñas fue una de las razones esenciales por las que enseguida surgieron compañías inglesas y holandesas con sede africana que querían satisfacer las necesidades de este nuevo
y lo pongo con todas las comillas, mercado. Surgió así la Compañía Holandesa de Guinea, que controlaba a mediados del siglo XVII al menos una decena de puntos de factorías, se decía en la época, factorías negreras, en la llamada Costa del Oro y Costa de los Esclavos, en la actual Ghana. Ellos fueron los que en realidad abastecieron a los comerciantes genoveses que tenían la concesión española oficial del asiento de introducción de esclavos africanos para América por esas fechas. Con Inglaterra ocurrió otro tanto. Las posibilidades de ganancia en el negocio negrero eran tan altas que en 1663 el duque de York, el hermano de Carlos II de Inglaterra, fundó una compañía para proporcionar 3.000 esclavos anuales a las nuevas colonias inglesas. La sociedad tenía un título bucólico teniendo en cuenta a lo que se dedicaban, Compañía de Reales Aventureros del Comercio Inglés con África. Y para abastecerse de esclavos, establecieron una cadena de factorías y de fuertes a lo largo de la costa de Guinea, que es verdad que retuvieron durante poco tiempo, porque fueron desmanteladas por los holandeses durante la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. De tal manera que al final Inglaterra solo se queda con uno de esos establecimientos, Cape Coast, en esa costa africana. Los fuertes ingleses capturados quedaron de nuevo en manos de los holandeses y pasaron a ser gestionados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales a partir de 1667, y así durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVII. Desde ese momento, la introducción de esclavos negros en la América española estuvo dominada por comerciantes holandeses. Lo hicieron a través de compañías interpuestas de genoveses e incluso de algunos comerciantes peninsulares, como Nicolás Porcio o Juan Barroso del Pozo. Solo a partir de 1685, la corona española decidió prescindir de estos intermediarios y suscribió el asiento de forma directa con una compañía comercial holandesa, algo verdaderamente impensable solo unas décadas atrás, si pensamos que la corona había mantenido un conflicto abierto o latente con los Países Bajos del Norte, es decir, con Holanda, durante 80 años, es decir, entre 1567 y 1648. Para comprender esta decisión de la corona, debemos tener presente que las relaciones internacionales de la monarquía española habían evolucionado muchísimo hacia una auténtica colaboración con los que hasta 1648, como he dicho, eran los rebeldes de los Países Bajos del Norte. Para este momento, la situación de esas relaciones había cambiado tanto que en los últimos decenios del siglo XVII se habían convertido en fieles y en necesarios aliados para defender los Países Bajos del Sur frente a los afanes expansionistas de Luis XIV. A partir de esta situación, durante los últimos 3 lustros del siglo XVII, los hombres de negocios holandeses, y entre ellos el asentista de negros Baltasar Coimans, conquistaron en los puertos del Caribe una extraordinaria posición de ventaja desde la que ejercieron el comercio negrero legal y el ilegal, además de practicar el contrabando con todo tipo de mercancías. Una práctica sostenida por un extenso sistema de sobornos que alcanzó a altas instancias de la administración. Durante la última década del siglo XVII, los escándalos de corrupción y de extremo maltrato hacia los esclavos, convenientemente aireados, afectaron al cuasi monopolio holandés que hasta entonces había dominado la introducción de esclavos africanos en América. Y finalmente, en 1693, Carlos II de España firmó un nuevo asiento con la Compañía de Guinea de Portugal, llamada también Compañía de Cacheu o de Cabo Verde. Aunque la firma de este nuevo contrato parecía que colocaba las cosas en una situación parecida a la vivida antes de 1640, es decir, a la situación de la primera mitad del siglo XVII, para entonces realmente habían cambiado muchas cosas en Portugal. En primer lugar, Inglaterra, a pesar del revés sufrido en la Segunda Guerra Franco-Holandesa en 1667, no abandonó el objetivo de instalarse y de afianzarse en las colonias africanas y construyó una nueva cadena de fuertes en la zona. Y en 1672 fundó la Real Compañía Africana, de la que de nuevo
era accionista el rey inglés Carlos II Estuardo, que al parecer contaba con una importantísima fama y también apoyo de la opinión pública en esta materia, como ha demostrado muy claramente William Pettigrew en un libro que se publicó en 2013. Los ingleses restablecieron sus factorías en zonas cercanas a los puertos de Senegal, de Loango, de Angola, lugares que, sin embargo, seguían siendo de teórico dominio portugués. De este modo, aunque la Compañía de Guinea Portuguesa era la firmante del monopolio oficial de introducción de esclavos negros en la América Española, desde 1693 los portugueses utilizaron en muchísimos casos los servicios de la compañía inglesa para abastecerse de su mercancía humana. Pues bien, esta asociación comercial era la que se hallaba vigente en el momento en el que Felipe V accede al trono, revoca de forma fulminante el asiento que estaba firmado y pone ese asiento en manos de un consorcio de comerciantes franceses. Un gesto que excluía a los que de uno u otro modo se habían estado beneficiando de aquel inmenso negocio durante toda la segunda mitad del siglo XVII, al tiempo que significaba un paso de gigante para los intereses comerciales de Francia en América. Teniendo en cuenta toda esta situación previa, ahora tenemos que recordar cuando Holanda e Inglaterra deciden apoyar abiertamente la causa austracista contra Felipe V y Luis XIV. Recordemos que habían reconocido a Felipe V. La Guerra de Sucesión se inicia como contienda plurinacional el 15 de mayo de 1702, con la declaración de la Gran Alianza de La Haya, aunque esa coalición se había constituido el 7 de septiembre de 1701, precisamente en el mismo mes en el que había quedado ratificado el contrato del asiento de negros francés. La negociación del asiento de negros para los comerciantes franceses corrió a cargo del almirante Ducasse, que había ejercido el corso eficazmente en las costas americanas de dominio español durante al menos el último cuarto del siglo XVII, y que se convirtió, gracias a este contrato, en el titular más importante del asiento de introducción de esclavos africanos de los franceses. Director de la Compañía de Senegal, de esta compañía francesa desde 1691, era también el gobernador de Santo Domingo en la actual Haití, un enclave colonial que se había cedido oficialmente por parte de España a Francia en 1697 y que fue ratificado en el Tratado de Ryswick. La razón por la que Luis XIV acudió a Ducasse para liderar este importante negocio residía en que no se trataba solo de obtener el monopolio del comercio negrero para Francia, sino de hacerlo rendir. Y Ducasse era un personaje con experiencia de décadas en este mercado. Curiosamente, el perfil socioprofesional de Ducasse es muy parecido al de Mitford Crowe, el principal representante diplomático de la reina de Inglaterra en la firma del Tratado de Génova de 1705, por el que los ingleses se comprometieron a ayudar a los austracistas catalanes. Descrito casi siempre este personaje como diplomático, Crowe era el hijo de un juez de paz de Northumberland que trabajó desde adolescente para Abraham Tilliard, un comerciante radicado en Londres con grandísimos intereses en la plataforma negrera de Barbados. Crowe, que es el término que de alguna manera desempeña al servicio de la corona británica una función diplomática, desempeña esa función, pero en un plano informal. Como digo, es la manera que hemos acuñado los historiadores para este tipo de representantes temporales que eran en realidad comerciantes, religiosos, artistas y que trabajaban al servicio de los monarcas cuando las condiciones económicas, políticas o de protocolo no aconsejaban establecer relaciones diplomáticas en toda regla. Al parecer, durante la última década del siglo XVII, Crowe había desarrollado su propia compañía comercial, dedicado a la venta al por mayor de productos ultramarinos. Durante 8 años pasó larguísimas temporadas en España, según su propio testimonio. En 1697
residía en Barcelona y se dio a conocer políticamente por primera vez, proporcionando informaciones para el rey inglés Guillermo III que el monarca consideró valiosas. En otras palabras, ejercía el espionaje. En 1698, de nuevo en Londres, e identificado como un opulento hombre de negocios, se casó con la viuda de Sir Willoughby Chamberlain, un prominente plantador de Barbados con intereses directos en el comercio negrero, vinculado estrechamente con la británica Real Compañía Africana, de la que hemos hablado antes. Según el acuerdo matrimonial, su esposa, estas segundas nupcias que hace esta mujer, seguiría siendo la administradora de los negocios de su difunto marido. Y a partir de ese momento, la vinculación de Crowe con los intereses del llamado comercio triangular o del comercio negrero, y en particular con el de Barbados, fue intensísimo. Por ejemplo, antes del inicio de su carrera parlamentaria, en diciembre de 1700, fue uno de los agentes nombrados por el Consejo de Comercio de la isla para defender la necesidad de mejorar sus defensas. Finalmente, el 29 de enero de 1702, el rey Guillermo III nombró a Crowe gobernador de Barbados en compensación por todos los servicios que, según dice el propio monarca, había prestado a la corona. Como sabemos, Guillermo III era partidario desde el principio, desde el inicio, desde la muerte de Carlos II, de ponerse del lado austriaco y de iniciar la guerra contra Francia. Pero la aceptación del testamento de Carlos II por parte de Luis XIV, sabemos que trajo consigo que los parlamentarios, tanto los ingleses como los holandeses, aceptaran a Felipe V como heredero, de tal forma que Guillermo III se dedicó a minar esa posición, sobre todo en el Parlamento inglés, de forma diplomática en el Parlamento holandés, intentando llevar las tesis que esos parlamentarios mantenían a su terreno. Sabemos, por tanto, que el criterio fue mantener esa aceptación del testamento de Carlos II, a pesar de la batalla de Guillermo III para que esto cambiara. Crowe debió ser un hombre muy cercano a las tesis del soberano, y cuando muere Guillermo III en marzo de 1702, la Gran Alianza ya se había consumado, pero él no verá el estallido de la guerra como tal porque muere antes. La estrella de Crowe, al morir el rey, cayó temporalmente y el nombramiento como gobernador de Barbados se revocó, a pesar de sus protestas. Sin embargo, solo 2 años después, en 1704, al finalizar 1704, cuando la guerra de sucesión ya estaba instalada en Europa y tras el primer intento fallido de desembarco en Barcelona el 31 de mayo de ese año, es decir, todavía no había guerra en la península, Crowe fue invitado a dar su opinión sobre el mejor modo de fomentar un levantamiento eficaz en España a favor del archiduque Carlos, invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés. Aconsejó entonces al Lord Tesorero Sidney Godolphin, el 12 de diciembre de ese año 1704, que el medio más eficaz sería enviar una persona adecuada con plenos poderes de su majestad a Génova para negociar con algunos austracistas catalanes. El 18 de marzo del año siguiente, Crowe fue elegido enviado especial a Génova, aparentemente para encargarse de asuntos comerciales, razón por la que no existe una acreditación diplomática de él en los archivos ingleses. En realidad, Crowe viajó allí para informar sobre los movimientos de la flota francesa. No olvidemos que Génova era un estado colaborador de Francia en esos momentos, y para establecer de incógnito contactos con grupos de austracistas catalanes que también estaban destacados allí. Este fue el perfil socioprofesional del plenipotenciario, del embajador británico que suscribió el Tratado de Génova con Peguera y Parera, representantes austracistas que tampoco actuaban en nombre de ninguna institución catalana oficialmente. Para entonces, Portugal, por el Tratado de Methuen, que se había firmado en 1703, ya estaba ligado a la órbita política inglesa,
incorporado a la coalición de La Haya desde el 16 de mayo, tras abandonar la alianza que previamente mantenía con Felipe V y Luis XIV. Portugal proporcionó una plataforma de actuación peninsular a los aliados que posibilitó, entre otras actuaciones militares, el primer desembarco fallido en Barcelona en mayo de 1704, como he dicho antes, y poco después, en agosto, la toma de Gibraltar. En el verano de 1705, pocas semanas después de la firma del Pacto de Génova, por el que los ingleses se comprometían a apoyar a los austracistas catalanes, comenzó el bloqueo de Barcelona, mientras las partidas de Vigatans facilitaban el desembarco inglés y la toma del castillo de Montjuïc, desde donde se iniciaron bombardeos que fueron coincidentes con los que se efectuaban por la Armada aliada, por la Armada compuesta por 180 barcos y más de 9.000 soldados, ingleses, neerlandeses, es decir, holandeses y austriacos. Los bombardeos para la toma efectiva de Barcelona por el archiduque se prolongaron durante más de un mes, desde el 25 de agosto y hasta la capitulación efectiva de la ciudad el 9 de octubre para los austracistas. Cuando en 1706 el gobierno británico, tras la primera toma de Madrid por el archiduque Carlos, que duró un mes, decidió que era el momento de empezar a amortizar las inversiones que había hecho a favor del pretendiente austracista, de nuevo designó a Crowe como parte de los asesores que debían negociar los acuerdos comerciales a los que quería llegar la corona británica con su candidato a la corona. Entre ellos se contemplaba un nuevo asiento de negros, del que serían beneficiarios los comerciantes ingleses. Sin embargo, Crowe logró un segundo nombramiento, esta vez efectivo, como gobernador de Barbados, y parece que no viajó a España en aquella ocasión. Fue el embajador oficial, esta vez sí el oficial, James Stanhope, el encargado de negociar, al margen de los holandeses, cuestiones comerciales con los delegados austriacos. La intención de Stanhope era convertir a toda la península ibérica en una dependencia económica de Inglaterra mediante un tratado parecido al que el diplomático inglés John Methuen había concluido con Portugal en 1703 y obtener con respecto a América privilegios comerciales más importantes aún de los que había obtenido Francia en 1701. En noviembre de 1706, Inglaterra negocia con el archiduque los preliminares de un nuevo asiento de negros. Las demandas, pensando que sería Carlos III de Austria, las demandas respecto al monopolio de la trata negrera eran muy similares a las del asiento francés, aunque había una diferencia esencial que residía en negar cualquier participación al rey de España en este contrato. Este debía ser un asunto exclusivamente inglés. Los nuevos asentistas tendrían que estar libres de toda injerencia del gobierno de Madrid. Pero si bien los ingleses descartaban la intervención del monarca hispano en el negocio, no por eso despojaban al asiento de su carácter de tratado internacional. Al contrario, en la más pura tradición inglesa, hacían intervenir a la reina Ana como accionista principal del asiento de negros. Era con ella con quien se debía concluir el contrato, concediéndole el monopolio de la trata en las Indias españolas. Con respecto al nuevo tratado de comercio que los ingleses firmaron con el archiduque el 10 de julio de 1707 en Barcelona, Gran Bretaña obtenía ventajas comerciales nunca antes conquistadas por nación extranjera alguna. El comercio inglés quedaba exento del pago de derechos de consumo en territorio peninsular. Obtenía facilidades para el tráfico comercial entre Marruecos y España. Establecía el comercio recíproco entre españoles e ingleses. Y sobre todo, incluía un artículo llamado secreto que abría a los británicos el comercio directo en la América española con exclusión absoluta de sus rivales y en igualdad de condiciones con los españoles. Esta asociación en plano de igualdad se canalizaría mediante la creación de una compañía, se llamó así, para el comercio con las Indias españolas, formada por negociantes de las dos naciones. En cualquier caso, los súbditos ingleses podían enviar a América anualmente 10 navíos de 500 toneladas de capacidad cada uno para introducir mercancías diversas en América. Dichos navíos quedaban autorizados para traficar libremente en los puertos americanos con todo tipo de mercancías, con la única obligación de partir
y de retornar a Cádiz, y se añade o a cualquier otro puerto español que se designare. Sin embargo, la creación inmediata de la Compañía Hispano-Británica no fue posible, porque el archiduque Carlos III de Austria, autodenominado rey, solo dominó Madrid durante un mes, mientras la guerra se prolongó mucho más de lo que todos los contendientes habían calculado. Sí que vio la luz, mientras tanto, en 1709, la Compañía Nova de Gibraltar, fundada por Salvador Feliu de la Peña, al que hemos citado al principio, dedicada directamente al comercio con América y que fue creada con la finalidad de sustituir el monopolio de Sevilla-Cádiz y de radicarlo en Gibraltar. El Tratado de Comercio Bilateral y el acuerdo sobre el asiento de negros firmado entre Gran Bretaña y el archiduque Carlos en 1707 marcaban un hito en el menoscabo de los intereses comerciales españoles, más grande todavía que el que finalmente se consumó a favor de Inglaterra en los tratados de Utrecht tras el final de la contienda. Las cesiones a favor de los intereses comerciales de Gran Bretaña eran tan grandes que el propio archiduque Carlos, a instancias de sus consejeros de Viena, se mostró reacio a la hora de ratificarlas y de hecho se resistió a hacerlo por espacio de 6 meses, aunque acabó cediendo a comienzos de enero de 1708 ante la necesidad urgente de disponer de navíos británicos para transportar tropas hasta Italia y hasta Barcelona, después de la sonada derrota de Almansa en el enfrentamiento con Felipe V. En ultramar, la guerra también continuó con grandes enfrentamientos que nada tenían que ver con la quietud de los mares que había prometido Luis XIV en 1701. La lucha por el control comercial internacional se intensificó cada vez con más intervinientes, como demuestra el hecho de que el principal accionista del asiento de negros francés, el almirante Ducasse, defendiera, aunque ya hemos visto al principio que con poco éxito, a la nao capitana de la flota de tierra firme, al galeón San José, hundido por los ingleses en 1708 frente a los mares de Cartagena de Indias. Como indicara el célebre personaje de Pasquín en uno de los diálogos político-propagandísticos editados a favor de los intereses de Francia a comienzos de la Guerra de Sucesión, aquel conflicto, aquella guerra, era un buen pretexto para hacerse dueños absolutos, estoy leyendo literalmente, del comercio de todo el mundo, porque era claro que un príncipe de la Casa de Austria, desposeído de los estados de Italia y del País Bajo y reducido solo a España y a las Indias, no podía hallarse con fuerza para resistir a las flotas que la Holanda, unida con la Inglaterra, eran capaces de enviar a aquellas regiones. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, Carmen, nos has dejado anonadados, por lo menos a mí, y yo creo que a muchos, porque creo que teníamos un gran desconocimiento de mucho de lo que nos has explicado. Entonces, pues abrimos ahora el turno de preguntas. Tengo aquí una primera, y es que como en el siglo XVIII la esclavitud estaba abolida para los aborígenes americanos, ¿por qué esto no alcanzaba a los negros de África? Pues precisamente porque eran los que sustituían a esa mano de obra. Por eso. Es decir, se necesitaba esa mano de obra en las zonas de plantación y precisamente para que no trabajaran los habitantes autóctonos de aquellos territorios, y eso fue lo que se empezó a hacer ya desde el siglo XVI, se acudió a una esclavitud asentada en la época, entendida. He explicado que uno de los negocios que fueron más aplaudidos por parte de la opinión pública inglesa en la segunda mitad del siglo XVII fue que Carlos II Estuardo participara como un accionista más en esas compañías que se dedicaban a la extracción de esclavos africanos. Es decir, nos tenemos que poner en la cabeza de la época y entender que la demanda que había en América de ellos, también en los dominios americanos,
hispanos tenía que ver con hacer funcionar los lugares de plantación, fundamentalmente Cuba y los alrededores de Cartagena de Indias. Y por supuesto, en el caso de las colonias inglesas, de las colonias francesas y de las holandesas, desde el principio sus colonias tienen esta característica de plantación. No es nada parecido a lo que suponen los virreinatos en América, es otra cosa. Entonces, para ellos era crucial hacer eso. Muy bien. Venga, más preguntas, por favor. Juan José, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Se me oye ahora? Se te oye perfectamente. Venga, adelante. Vale. Carmen, enhorabuena. Bueno, Carmen sabe de mis modestas aficiones paralelas a las suyas y la verdad es que me ha encantado lo que has dicho, sobre todo porque yo tengo, por razones, digamos, más políticas que intelectuales, mucha relación con alguna gente de África. Y sé lo que ha supuesto en África esa cosa que, vista así, parece una cosa simplemente mercantil. La trata de negros ha supuesto que ese continente ha estado 4 siglos sometido a una guerra civil permanente. Entonces, hay que vivir aquello, hay que estar con la gente, porque, digamos, la resaca de la presencia europea y también de los árabes, lógicamente, en la trata, e incluso de unas tribus contra otros, ha sido verdaderamente tremenda. Bueno, aparte de eso, lógicamente, Carmen, pues has hablado de viejos amigos míos del siglo XVIII, ¿no? Y simplemente quiero decir una cosa que en relación con lo que has expuesto, en que se ve efectivamente que Inglaterra va a asumir el liderazgo de aquella globalización que empieza en el siglo XVIII. Es decir, Utrecht, para mi punto de vista, es el inicio de una nueva globalización. Hasta ese momento lo había obtenido mal que bien España. Después de Westfalia, la cosa queda más o menos bailando entre franceses y tal, y a partir de 1714 ya empieza a vislumbrarse el papel que va a tener Gran Bretaña a partir de 1706 en el planeta. Va a hacer una nueva globalización. Hombre, es una cosa, si quieres, un poco doméstica y que tiene que ver con lo que yo he trabajado con papelotes antiguos del siglo XVIII, el siglo XVII, ¿no? Es decir, los ingleses son muy admirables en muchas cosas, pero son unos piratas. Son unos piratas. Y bueno, simplemente recuerdo que en 1699 mis amigos vizcaínos echaron a los ingleses de Vizcaya. Los echaron. Y luego cuando llegó Felipe V, porque lo echaron en la época de Carlos II, cuando llegó Felipe V, efectivamente se hicieron felipistas. Y es una cosa bastante interesante, y tú sabes mucho más que yo, contrastar lo que fue la actitud de los vizcaínos y en general del País Vasco, que fueron totalmente partidarios de los Borbones frente a los catalanes que se equivocaron de medio a medio. Entonces, me ha gustado mucho porque unos nombres que has citado, claro, son viejos amigos míos. Muy bien, Juanjo, pues muchas gracias. Mira, tenemos, Carmen, más preguntas. ¿Y si participó la corona española alguna vez como accionista en los asientos de esclavos negros? De negros. Nunca en el siglo XVI y XVII. Cuando se firma el Tratado de Utrecht,
entonces es cuando se le da entrada al monarca español en la compañía, la South Sea Company, que era la que se iba a encargar de dedicarse a ese comercio. Pero fue muy nominal, es decir, nominal pero aceptado, estaba en la mente de la época. Sin embargo, nunca fue bien gestionado. La persona que, precisamente yo estoy dirigiendo ahora mismo una tesis doctoral sobre la persona que fue destacada en Inglaterra para controlar las cuentas del asiento de negros. Y fue un auténtico desastre como administrador, y todo indica que lo que los ingleses hicieron fue sobornarlo. De tal manera que las cuentas llegaron tarde, mal y nunca, y no hubo realmente un beneficio efectivo. Aunque sobre el papel, en esa compañía, se decía y era efectivo sobre el papel, oficialmente, que Felipe V era accionista de una parte ínfima comparado con, por supuesto, los monarcas ingleses, ¿no? Pero sí, reconocido en el 18. Nunca en el 16 y en el 17, jamás. Era una cosa que cada vez que se negociaba se tendía a que lo hicieran otros, que lo hicieran intermediarios del Consejo de Hacienda, hombres de negocios de hombres de negocios, es decir, no era algo bien visto. Y precisamente Carlos II, cuando arrebata a los holandeses el asiento y lo pone en manos de los portugueses, las razones que se esgrimen son las razones de piedad, de maltrato, de desastre, de que les han contado todo lo horrible que es aquello y que no se podía sostener. De manera que se instrumentaliza, evidentemente, porque los portugueses aliados con los ingleses no lo iban a hacer mejor, pero sí que es el argumento para convencer el cambio de asiento, ¿no? De unas manos a las otras. Y con respecto a esto que, si me permites, que contaba Juanjo, que era súper interesante, a mí lo que me parece muy interesante del siglo XVIII es esta palabra que está ahora tan de moda, la resiliencia de la monarquía española a ese dominio continuado, ese intento de dominio continuado de los ingleses, porque la cuestión del asiento de negros es una cuestión abierta. Cuando ya finalmente, tras la firma de los tratados de Utrecht, los ingleses lo consiguen, es un tratado que consiguen por 30 años. No se parece a este que yo he descrito, que habían firmado con los austracistas, porque con los austracistas se había firmado la introducción de 10 barcos de 500 toneladas. En el caso de los franceses es solo un barco, es decir, es menos. Se intenta reducir por todas partes. Y además todo ese acuerdo se firmó a espaldas de Felipe V, que solo pudo aceptarlo, siempre protestó por él, pero fue algo negociado entre Luis XIV y la corona inglesa. Lo cierto es que después de que se acaba ese asiento, pasados 30 años, ha habido un, digamos, rearme y reorganización suficiente como para plantar cara a ese imperio emergente inglés, que es la famosa, mal nombre dado, la famosa guerra de la oreja de Jenkins, que el buen nombre es la guerra del asiento. Realmente esa guerra la pierden los ingleses. Es decir, que el proceso de resistirse a ese imperio que finalmente se va a imponer en el último tercio del siglo XVIII, realmente es un esfuerzo ímprobo, porque no es una cuestión de un día, es una cuestión realmente continuada de resistirse a eso, ¿no? Realmente. Y la prueba pues son los intentos, bueno, el rearme, la nueva armada en la época de Ensenada, Carlos III, es decir, grandes conocidos de Juanjo, pero en una resistencia continua. Estamos hablando de 3/4 de siglo resistiéndose a eso. Entendido. La pregunta anterior sobre la participación de la corona española alguna vez como accionista de los asientos esclavos de negros, lo preguntaba Eduardo Maldonado por la carga moral histórica de que la corona de un país haya podido participar en un negocio tan deleznable. Claro. Sí, sí. Pero la cosa es que nos tenemos que meter en las cabezas, no tenemos por qué compartir. Claro.
los parámetros mentales de alguien que vivió hace 300 años. Pero como historiadores tenemos que entender en qué dinámica se produce eso, ¿de acuerdo? Y la dinámica es esta, es decir, Felipe V entra ahí forzado por la situación, ya lo he explicado, pero realmente rodeado por monarcas que están dispuestos y que lo han hecho mucho antes. Es decir, que no se entiende, en la dinámica de la época no se entiende no participar en eso. Ya. ¿De acuerdo? Pues es increíble para nosotros. Ahora un cambio de tercio. Pregunta Luis Guerrero, aparte de que te puedes imaginar que hay multitud de felicitaciones por la presentación, que nos las ahorramos en cada caso para no alargarnos, pero que ¿quién firmó, si alguien lo hizo, el Tratado de Utrecht en nombre del rey de España? No, lo que primero se hace es que hay unos preliminares. Vamos a ver, desde tan pronto como 1710, es decir, los tratados de Utrecht son de 1713, y en 1710 Francia ya está negociando por separado con Inglaterra. Es decir, la situación es la que es y a Inglaterra le interesa llegar a acuerdos esquinando a su aliado holandés, porque ya hemos visto que se estaban peleando por el comercio antes. Hemos hablado de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa en el año 67, y realmente es una confrontación que tienen de antes por los intereses comerciales. Así que ya cuando he descrito este asiento de negros firmado por los ingleses, se les había dado la espalda a los holandeses cuando se enteran tarde y mal. Y otra vez, cuando se trata ya de negociar el final de la guerra, ese final de la guerra se está negociando en 1710. Sin embargo, la guerra se prolonga hasta 1714. ¿De acuerdo? ¿Por qué deciden firmar? Pues siempre se cuenta lo mismo, porque el archiduque Carlos, al que siempre estamos llamando el archiduque Carlos, era un segundón, era un hijo segundo de Leopoldo I, del emperador austriaco. No le tocaba ser emperador, pero hete aquí que se muere su hermano José. Y entonces se convierte en emperador. Y entonces se les pasa a todos la película por la cabeza de que otra vez estamos delante del imperio de Carlos V. Alguien que es capaz de tener en sus manos el control sobre la península ibérica y la América española. Y además los Países Bajos españoles, Nápoles, todo lo demás. Y en ese momento, Inglaterra levanta el pie y Luis XIV decide empezar a negociar por separado. Entonces hubo unos preliminares larguísimos de contactos diplomáticos, y cuando ya eso se cierra, lo que hay que hacer es cerrar el negocio y mandar a los plenipotenciarios españoles a firmar, pero esto ya pasa mucho después, es decir, las negociaciones se llevan a cabo entre las dos potencias. Luis XIV está agotado económicamente, la guerra le está suponiendo una sangría financiera que llega un momento que no puede sostener, y no es el negocio que en principio pensaba que iba a ser, ¿de acuerdo? Y el negocio lo tenemos aquí, el asiento de negros en manos de los franceses, la entrada al comercio americano, eso estaba ya prácticamente firmado en 1701. Pero el que la guerra fuera tan larga realmente le complica mucho a Luis XIV. Y en un momento determinado en el que ocurre esto, 1710, vamos a ponernos de acuerdo. Y lo único que hace Felipe V es ir a la zaga. Ir a la zaga, al principio, durante toda la primera parte de la guerra, es alguien en manos, de alguna forma, de su abuelo, de Luis XIV, y después ya es muy crítico con todo lo que se está haciendo desde Francia, pero no tiene posibilidades de hacer otra cosa por su cuenta. Es así. Entendido. Sus acólitos. Pues aunque has hecho alusión, pero preguntan, ¿ocurrió que Salvador Montalbán, ocurrió que la pugna con los holandeses en el siglo XVI acabó en acuerdos en el siglo XVII y XVIII con la llegada de los Borbones? No, los acuerdos son antes. Realmente cuando son verdaderos aliados es en el reinado de Carlos II. En la última fase del reinado de Felipe IV, es decir, cuando se firma el Tratado de Utrecht, que cierra la guerra de los 30 años, realmente en esa paz lo único que firma
España es la paz con los holandeses. No la firma con Francia. Con Francia está en guerra hasta 1659. Desde 1648, o sea que la guerra dura un montón. Solamente con Holanda. Y esto es interesantísimo, porque en el momento en que firma el Tratado de Westfalia, la paz de Westfalia por parte de los españoles con los holandeses, en menos de un año los holandeses ya tienen toda una cadena de consulados colocados en los principales puertos españoles. Es decir, su interés es siempre el interés comercial, con una habilidad extraordinaria. Y llegados al reinado de Carlos II, cuando las capacidades de la monarquía no son suficientes para frenar la maquinaria de guerra de Luis XIV, que es brutal, y que lo que está ansiando es invadir los Países Bajos españoles, es decir, Luxemburgo, la actual Bélgica, todos esos territorios, lo que hace España es tomar como aliado a Holanda, como aliado. Es decir, a Holanda le interesa que los Países Bajos españoles sigan vivos, porque es una barrera para ellos, es una barrera estratégica frente a Francia. Así que alimentan esos destacamentos, quieren tenerlos alimentados y hay tropas holandesas allí. Es decir, operan como aliados durante toda la última parte del siglo XVII, como auténticos aliados. Antonio Hernández pregunta o afirma que entonces fue importante el mercado esclavista en el siglo XVIII, fundamentalmente en Cataluña. Claro, el interés de esto es precisamente que hay una serie de ententes comerciales que ya existían en el siglo XVII, por eso ya sé que he sido muy minuciosa, pero es que estas cosas son delicadas y hay que contar las cosas con detalle. Hay una serie de comerciantes que tienen intereses en Barbados y en otros lugares de los mercados esclavistas del Caribe que ya están asentados en Cataluña por sus intereses comerciales y que tienen contacto, que habían tenido contacto con hombres de negocios en aquellos territorios. Y es precisamente ese tipo de ententes, esto está pidiendo a gritos una tesis doctoral que nadie se atreve a hacer, porque se necesita mucho tiempo y trabajar mucho en los protocolos notariales catalanes. Pero hay que estudiar esas ententes comerciales para entender por qué alguien que no representa a ninguna institución en realidad y un puñado de comerciantes ingleses llegan a un acuerdo legal, diplomáticamente legal, en Génova para apoyar una lucha en la península. ¿De acuerdo? Eso no puede salir de la nada. Las relaciones tienen que estar hechas de antes y hay que profundizar en esos análisis que están por hacer, pero al menos colocar geográficamente a los personajes, saber dónde estuvieron, qué hicieron, eso es muy importante para entender después pues este tipo de compañías, de participaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Fernández Andrés dice, tengo entendido que el rey de Francia no permitió el paso de los plenipotenciarios españoles para la negociación en Rastatt-Utrecht. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, claro, es que lo que pasa es que se enteran de que las órdenes que llevan estos plenipotenciarios es no firmar. Es decir, una vez han leído los términos de Utrecht que tienen como resultado no solamente el navío de permiso, no solo el asiento de negros, sino la entrega de Menorca, la entrega de Gibraltar, es tanto que se considera que eso no puede ser aceptado por la corona española. Y por tanto estaban dispuestos a plantar cara a una negociación cerrada. Entonces, bueno, si tenían alguna posibilidad, lo que se les hace es apaciguarlos. La política del apaciguamiento Luis XIV la maneja de maravilla. Es un reinado tan largo, tan extraordinariamente interesante, que sabe apaciguar, negociar, decir en qué posición está cada cual, hasta el punto de que cuando llegan los plenipotenciarios todo está hecho. ¿De acuerdo? Es una política de apaciguamiento. Pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que se han cubierto todas las preguntas que han ido surgiendo y ahora le cedemos la palabra a José Solá como presidente de ACNIE para que cierre la conferencia. Pepe, todos tuyos. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias, profesora. Enhorabuena, Carmen,
Una charla realmente interesante que desde luego no ha defraudado para nuestras expectativas y que creo que nos permite entender mejor qué pintaban británicos y holandeses en ese conflicto que enfrentó a Borbones y a los Austrias y que se habría de librar en nuestras tierras durante casi 15 años, tristemente. Bien, creo que hemos tenido una interesante asistencia que sin duda hubiese sido mucho más elevada si no hubiéramos tenido este problema técnico del inicio y del que nuevamente quiero disculparme. Pero no importa porque tu conferencia ha quedado grabada y a partir de mañana probablemente quedará colgada en nuestra web. Así que quien no haya podido verla pues tendrá oportunidad de hacerlo en los próximos días. Y nada más, enhorabuena de nuevo, Carmen, agradecerte tu interesante charla y muchas gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia. Nos vemos pronto, hasta la próxima. Bueno, un placer.